La licenciatura en Literatura Latinoamericana tiene entre sus objetivos formar profesionales en estudios literarios. Con una sólida preparación teórico-metodológica, te permitirá entender la generación de las obras literarias en diálogo con las artes, los procesos históricos, el pensamiento y los movimientos políticos y sociales. El plan de estudios está distribuido en 5 ejes. Las materias de historia y análisis literario te llevarán por un recorrido que va desde la época medieval hasta la posmoderna, tocando lugares significativos de nuestra región latinoamericana, Sudamérica, la frontera con Estados Unidos, el centro de México, la península yucateca y el Caribe. ¿Por qué literatura caribeña? Al estudiar la literatura del área Caribe, partimos de la idea de Yucatán como parte de un Caribe multilingüe, multiétnico, transfronterizo. Un Caribe que es Antillas, es Caribe continental y es también diáspora. Este Caribe transfronterizo se escribe y se habla en inglés, en español, en francés, en holandés y un sinnúmero de lenguas creoles como el haitiano, el jamaiquino y, por qué no, el español yucateco. Las investigaciones que realizamos aquí desde hace 20 años sobre Yucatán y su relación con el Caribe se han desarrollado para ser hoy en día un punto focal para los estudios del llamado Caribe continental. Uno de nuestros alumnos, ya egresado y trabajando con nosotros, bautizó a Cancún como una isla rodeada de selva, intrínsecamente Caribe, y centra su creación narrativa y poética en la memoria cultural del Caribe cancunense y quintanarroense. También, jóvenes investigadores que realizan sus tesis de titulación en esta área han abordado temas como la identidad, la lengua, la migración, la poética del VIH-Sida y estudios sobre autores específicos del área, como la afropuertorriqueña Mayra Santos Febres, o el barbadense George Lamming, o el Trinidad y Tobago, B.C. Naipaul, Premio Nobel de Literatura, por ejemplo. Así, una de las respuestas que indagamos en el curso es precisamente entender esta diversidad y encontrar respuestas y diálogos que atraviesan la región. Las materias relacionadas con teoría literaria e investigación servirán de apoyo para analizar las obras y elaborar documentos académicos. Con estos conocimientos aplicados y con el dominio de técnicas de investigación, podrás desarrollar el pensamiento crítico al abordar el universo literario, así como participar en congresos y en publicaciones científicas especializadas en humanidades. En el eje literatura indígena, construirás conocimientos sobre la ideología, la tradición oral, los textos contemporáneos y los estudios críticos referidos a las creaciones de diversas culturas originarias del continente. Lo importante de estas materias es que los estudiantes abran su concepción del canon literario y puedan incluir literaturas en estas lenguas, que por ejemplo en el caso de Yucatán la más importante es la lengua maya, yucateca, aunque por inmigración ya tenemos otras lenguas también de origen mayanse, como son el celtal, el tzotzil, el chol. En México, las literaturas más productivas son la literatura zapoteca, la literatura maya, la literatura náhuatl. Entonces, es importante que los egresados de la licenciatura en literatura latinoamericana conozcan las propuestas canónicas literarias de estos pueblos para que en su ejercicio las puedan considerar de una manera justa y vayamos poco a poco revirtiendo la discriminación que sufren las expresiones de estos pueblos y que se manifiestan también en discriminación hacia sus expresiones culturales. Las asignaturas del eje Cultura Latinoamericana te permitirán explicar diversos aspectos históricos, sociales, religiosos, económicos, biográficos y filosóficos que pueden estar relacionados con las obras. Entenderás cómo surge el pensamiento latinoamericano y cuál es su vínculo con otras fuentes. Al aproximarte a los textos literarios, comprenderás su contribución a los proyectos nacionales
y posteriormente, gracias a los avances en la tecnología, a la reafirmación de las culturas locales. Uno de los temas más importantes donde he dedicado gran parte de mi actividad ha sido el estudio de la novela histórica. En este sentido, uno de las derivaciones que ha adquirido en los últimos años ha trabajado en dos vertientes. Por un lado, la literatura producida por mujeres, particularmente aquella donde ha adquirido un tinte testimonial de la experiencia femenina en el continente latinoamericano con expresiones en diferentes países, y además el estudio del cuerpo y sus manifestaciones dentro de la tradición literaria latinoamericana. Me titulé en 2006 con una tesis sobre el poeta cubano Gastón Baquero, quien sigue siendo fundamental en mi formación como escritor. Desde mi egreso han pasado muchas cosas. Una maestría en literatura hispanoamericana en la Universidad Estatal de Nuevo México, en Estados Unidos, un doctorado en lenguas romances por la Universidad de Cincinnati, ciudad en la que actualmente radico, y la publicación de 3 libros de poemas. Igualmente fui coordinador de un libro de ensayos sobre el poeta Licho Macero, publicado en 2012, y he participado como ensayista en libros sobre Salvador Elizondo y Eduardo Lizalde, y en la edición del primer tomo de la Historia Crítica de la Poesía Mexicana. Imparto asignaturas referente a la hermenéutica del discurso literario, a los seminarios de investigación con los estudiantes que elaboran sus proyectos para titularse, y también desarrollo algunas líneas de investigación junto con la docencia sobre historia social de la cultura escrita, la gestión cultural y el análisis del discurso. Los egresados de la carrera en licenciatura en literatura latinoamericana pueden perfectamente desarrollar labores de docencia, de investigación y de gestión, de divulgación, de extensión. Reciben una muy adecuada preparación para ser luego muy competentes como profesores de literatura, como investigadores del fenómeno literario y como difusores de la cultura. Soy egresado de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la carrera de Literatura Latinoamericana y egresé en el año de 2008. Posteriormente fui a hacer un posgrado, maestría y doctorado a la Universidad de Navarra, la cual estoy a punto de concluir ahora en 2015. Básicamente he vuelto aquí a la facultad a ser profesor de cultura y pensamiento, y me ayudó bastante el posgrado en el extranjero para consolidar lo que eran los conocimientos que actualmente imparto en esta carrera. Para mí siempre ha sido un papel bastante importante el poder haber estudiado en principio acá, posteriormente en el extranjero, y ahora volver y aplicar todos los conocimientos en esta casa de estudio que es la UADY. Como parte de tu formación integral y para promover espacios de expresión, en la licenciatura en Literatura Latinoamericana se realizan actividades que son propuestas y coordinadas por estudiantes y profesores. Una de las primeras iniciativas que tuve fue la de dar talleres de lectura, que se los ofrecía el entonces Instituto de Cultura, que ahora es Sedeculta, y también organicé el coloquio de literatura para niños, pequeña ficción que amplifica el mundo, que se realizó durante 3 ediciones en el año 2010, 2011 y 2012. Y de alguna manera la carrera ha complementado la mejora de los contenidos de mis espectáculos para títeres en cuanto a la selección de poesía y de material literario. Y también la autocrítica ha sido muy importante para este aspecto. Estoy en un área, en una feria de lectura, en una feria del libro, y pues sí tienes que saber un poco, ¿no?, sobre autores, sobre ciertas obras, la calidad de las mismas, ¿no?, para poder opinar. Y en el caso del área de fomento de lectura, que es en donde estoy, por algunas materias optativas que yo realicé con una maestra, que es la maestra Leirana, y por respecto a mi tesis, que también trabajé el fomento de lectura, se puede decir que más o menos ahí es donde he podido tomar de más con respecto a lo que estudié en la licenciatura, para que me apoyen en mi área. Yo coordino los programas de servicio social que vienen directamente con la UADY, en donde tenemos en las redes sociales, que ven en Filey, Twitter, Facebook, Instagram, hasta un programa de radio que se transmite por Radio Educación del Mayab, y también llevamos animación a la lectura a escuelas primarias del interior
del estado, es decir, en los municipios. Y pues en la feria yo coordino los espectáculos artísticos y también coordino el área de producción, es decir, todo lo que vende mobiliario, de riders técnicos, todo eso, pues es la parte que a mí me toca. Pero siempre estoy en la búsqueda constante de textos, en capacitaciones constantes, y pues también llevamos capacitaciones a docentes de las escuelas primarias, en mi caso. Yo me enfoco más al área de los niños, me gusta trabajar mucho con los niños. Y pues el impacto que causa en la sociedad, pues yo creo que es palpable. Mucha gente ahora conoce lo que es la FILEI, mucha gente está hablando de promoción de la lectura, mucha gente está empezando a interesarse en la lectura. Quiero llegar a ser investigadora, me atrae mucho la investigación, pienso que hay muchas líneas hacia las cuales enfocarme. Y por supuesto que un literato no es solamente alguien que analizará obras literarias, sino que puede hacer muchas cosas más en contextos sociales, políticos, históricos. Y me gusta mucho esa idea de quizás en algún momento compartir a otros mi conocimiento a través de una investigación en un libro o en alguna conferencia. Y me siento muy satisfecho que esta carrera y esta universidad estén cubriendo esas expectativas que yo tenía. Yo me intereso mucho por el área de la promoción cultural, de la edición y la investigación. Puedo practicar estas áreas de mi interés y puedo ir mejorando. Puedo resumir que la licenciatura es una experiencia magnífica que yo he tenido. Y vi el plan, me gustó muchísimo y pues ya estando aquí creo que me siento realmente feliz. Te esperamos en la licenciatura en literatura latinoamericana.